Los economistas argentinos, ¿sí? ¿En qué miden los años, Luis? Qué buena pregunta. Digamos, te puedo decir cómo la miden algunos de mis clientas cuando hablan con economistas, ¿no? Entonces dicen, el otro día estaba con un empresario muy grande de Argentina y me decía, ¿vos cuántas crisis tuviste encima? ¿Cuántas crisis tenés encima? ¿No? Y un poco la medimos en términos de crisis, y ahí, bueno, los dos coincidíamos que habíamos vivido la misma, desde el Rodrigazo para acá, o sea, la misma cantidad. Y Argentina ha sido un laboratorio de crisis, como es un laboratorio de inflación. Esto es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Él es economista, máster en economía, se ha desempeñado excelentemente en el sector público y en el sector privado. Es conferencista, autor de múltiples libros, articulista, lo leen en prácticamente todos los medios nacionales y también internacionales. Tiene su consultora, Perspectivas Económicas, no es otro que Luis Seco. Luis, ¿cómo estás? Gartner te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, gracias por comunicarte conmigo, Garrett. Gracias por aceptar la invitación, Luis, para charlar un rato. Vos sos futbolero, ¿no, Luis? ¿Es así? ¿Te gusta el Sí, fútbol? Bien. así es. Y hay gente que nos pasa a todos, me parece, en la Argentina, que mide su vida en mundiales, ¿no? Y uno se acuerda qué estaba haciendo en Italia 90, uno se acuerda qué estaba haciendo con Estados Unidos 94, uno siempre se acuerda cuál fue el primer mundial que siguió de punta a punta y demás. Los economistas argentinos, ¿sí? ¿En qué miden los años, Luis? Qué buena pregunta. Digamos, te puedo decir cómo la miden algunos de mis clientas cuando hablan con economistas, ¿no? Entonces dicen, el otro día estaba con un empresario muy grande de Argentina y me decía, ¿vos cuántas crisis tuviste encima? ¿Cuántas crisis tenés encima? ¿No? Y un poco la medimos en términos de crisis, y ahí, bueno, los dos coincidíamos que habíamos vivido la misma, desde el Rodrigazo para acá, o sea, la misma cantidad. Y Argentina ha sido un laboratorio de crisis, como es un laboratorio de inflación. O sea, Garrett, que yo siempre digo que las crisis son un poco el mecanismo a través del cual los argentinos resolvemos los problemas que la política no quiere, no sabe o no puede resolver. Y lamentablemente venimos, yo diría que hoy estamos como en un momento crítico de dos crisis que se desarrollan en paralelo. Una de largo plazo, cuyo emergente es la falta de crecimiento y la inflación, esto que llamamos usualmente esta inflación, con emergentes como son la pobreza, la caída del salario real, la marginalidad creciente. Y del otro lado tenemos un fenómeno de más corto plazo, que es la crisis de confianza que arranca, te diría, en el 2018 y cuyo emergente característico es la falta de divisas, ¿no? Claro. Ahora, estas dos crisis interactúan de manera muy distinta y hoy están como, si querés, aunadas en las discusiones del gobierno en torno a la política económica, el acuerdo con el fondo y qué es lo que podemos esperar de acá en más. Marcabas, Luis, ahí un punto que es también muy interesante para desandar de los varios que ibas mencionando, que tiene que ver con el vínculo de la economía y la política, porque imagino que ahí los libros de texto dicen una cosa, explican una manera en la que la política y la economía se vinculan, cómo es esa retroalimentación, pero si tomamos a lo mejor una imagen típica, ¿no? El caballo y la carreta. Con la economía y la política en la Argentina, ¿cuál es el caballo y cuál es la carreta? ¿Hay jinete? Qué buena, son varias preguntas me estás tirando ahí, pero la primera que se me ocurre es algo que creo que la evidencia empírica nos va marcando cada vez más claramente, de que no hay viabilidad política sin viabilidad económica. Y en este caso yo te diría, es como que si ponemos la política adelante de la economía, por ahí estamos poniendo el carro adelante del caballo, en el sentido de que se puede crear toda la gobernabilidad que se te ocurra, armar, rodear al presidente, la política de los nombres, dar esto que llamamos los argentinos gobernabilidad, construir gobernabilidad. Ahora, si no la usás para resolver los problemas, la gobernabilidad dura muy poco y no sirve de mucho, ¿no? Entonces me parece que el tema acá es que hay como esta idea que yo, y acá lo hago en parte responsable también a la oposición, ¿no? Como que todo se arregla con política, haciendo más política.
Y bueno, sí, es probable que la política viabiliza soluciones, pero tenés que hacer algo, o sea, no es que arreglás la política y automáticamente arreglás la economía. Eso ya está claro que no es así. Y me parece que los tiempos de arreglar la economía se han acelerado últimamente, en parte por la urgencia que genera esta otra crisis más de confianza y de corto plazo, que hace el tic-tac del día a día de las reservas que tiene el Banco Central de la República Argentina para atender los usos que todos los argentinos le queremos dar a esos dólares, ¿no? Luis, seguimos con las analogías futbolísticas porque esta semana se viralizaba Alberto Fernández, el presidente de la Nación, en la arena, con el barbijo, con la camisa, tirándose para ver si atajaba un penal, como a lo mejor hemos hecho muchos en la playa alguna vez, no con barbijo, no con camisa, pero hay ahí una cuestión siempre de cuáles son las posiciones en la cancha con respecto con la economía y que la Argentina no parece tener los jugadores bien alineados. Mirá, muchas veces, a ver, yo lo que creo y lo creo también en el fútbol, uno es resultadista, ¿no? O sea, la economía es resultadista, no es una cuestión, a mí me gusta hacer esto porque esto es lo que se hace en el mundo y esto funciona, y sí, está bien, pero puede ser que en Argentina no funcione. Ahora, lo que se está haciendo en Argentina tampoco funciona. Entonces, el ABC es decir, tengo que hacer algún cambio. O sea, Falta no puedo bilardismo seguir. ahí, Luis. ¿Cómo? Falta bilardismo, por ejemplo, ahí. Y yo creo que, no, a ver, primero, esto es muy lírico que digamos no es, con lo cual tampoco pensar de que está en la antípoda del resultadismo sería también una exageración. Ahora, está claro que no se, o sea, Argentina tiene pésimos resultados en materia económica, no desde hace una presidencia, dos presidencias, yo diría desde hace décadas, o sea, de hace por lo menos 7, 8 décadas. Entonces, y venimos repitiendo, insistiendo con las mismas políticas. Eso obviamente te va a llevar a los mismos resultados, es una verdad de perogrullo y una cosa muy repetida en la historia argentina, pero claramente es así y no se me cae la cara por repetir algo que dice todo el mundo, pero es evidente que hay gente que no reacciona frente a eso. Es como que decir, bueno, en Argentina no se pueden hacer ciertas cosas, estamos para esto, no estamos para el otro, el gobierno insiste con este falso dilema de la austeridad, yo lo llamo, ¿viste? Es como que hay una contraposición entre lo que tenés que hacer para bajar la inflación y crecer y lo que la equidad demanda, ¿no? La equidad social demanda. En realidad yo digo que es un falso dilema, porque en realidad la situación social no mejora, o sea, no hay ningún indicador que te muestre que la situación social en Argentina ni siquiera no es buena y ni siquiera mejora, y que la macroeconomía, digamos, tampoco está siendo entendida. Entonces, no es que el problema es la austeridad que genera pobreza, digamos, tenemos pobreza sin austeridad desde hace muchos años. Entonces, probable que haya llegado un momento de probar otra cosa. Ahora, el gobierno se niega a eso, eh, niega que la austeridad sea un camino, y la verdad que es difícil entender que se pueda llegar a, digamos, a revertir la situación en la cual estamos sin no se cambian las políticas. O sea, se insiste con que no se puede hacer ajuste, que la situación social no lo permite, que la inflación la causa. Yo hoy Hmm. me río con esta historia de la empresa nacional de alimentos, digamos, ¿no? Es Increíble una cosa eso. que sí, pero aparte surge de un error conceptual gigantesco, que es pensar que un mismo producto tenga diferentes precios, ya sea por de marca o en cadena de comercialización, no tiene nada que ver con inflación. O sea, la inflación es el alza generalizada de muchos precios a través del tiempo. En un mismo momento del tiempo, un mismo bien puede tener diferentes precios por la marca, por el lugar donde lo compras, pero eso no es inflación. Eso puede obedecer a un montón de otras razones, pero eso no te genera inflación. Y pensar que todo es una cuestión de empresarios, eh, ¿cómo te podría decir? Vampiros, digamos, Sí, chupasangre sí, y demás. malos que están como si fueran el señor Burns del otro lado Más o buscando menos, ahí cómo. está, Sí, señor. Esa es una buena caricatura. Vos imagínate que está lleno de señores Burns que no solo operan en Argentina, o sea, las mismas empresas que producen en Argentina, producen en todo el mundo y el mundo no tiene el problema de inflación en el nivel que tiene en Argentina. Y las empresas que venden esos productos, las grandes comercializadoras, las grandes cadenas, también están del otro lado de la cordillera, del otro lado del río y demás, y no hay inflación. Entonces,
no es que se vienen a la Argentina lo mismo que operan en todo el mundo y dicen, bueno, en Argentina vamos a generar inflación. Es un error conceptual gigantesco, ¿entendés? Entonces, digo, la sociedad argentina, ¿qué asiste? A un gobierno que dice, básicamente, voy a seguir haciendo lo mismo. Que cada tanto te trae, cuando piensa alguna medida, te tira arriba de la mesa la consideración de opinión pública, algo, son todas medidas con olor a viejo. Nada nuevo, que no funciona en ningún lugar del mundo. Y pretenden que los argentinos digamos, bueno, esta vez sí, esta vez va a bajar la inflación, vamos a volver a crecer, apostemos. La verdad que cuesta muchísimo, ¿no? Y yo entiendo, en economía está muy documentado la idea del cansancio y la fatiga en el ajuste, ¿no? Todo esto te genera mucha cansancio, mucha fatiga. No querés escuchar a nadie que te diga, vamos a hacer tal o cual cosa, hay que ajustar, hay que cambiar, Claro. porque estás cansado. El sector privado el ajuste ya lo hizo. El problema es que el que no hizo el ajuste es el sector público, ¿no? Luis, marcabas ahí algo, te llevo un segundo para afuera, para el exterior y después volvemos a la Argentina, porque la discusión por la inflación, que parece ser muchas veces el gobierno o distintos partidos no lo han podido tener claro de cuál es el funcionamiento real, cómo es, ataca ese problema. Y el mundo se había desacostumbrado a la inflación, ¿no? El mundo sensato, el mundo desarrollado. Puede ser que también afuera estén un poco perdidos ahora con las cosas que a lo mejor parecen simples y obvias vistas desde la Argentina, de cómo se genera la inflación. No creo que estén perdidos, ¿no? O sea, creo que tal vez los bancos centrales hicieron gala de un demasiado, un sobre desconfianza en sí mismos a la hora de poder frenar una aceleración inflacionaria que mucha gente venía alertando desde hace mucho tiempo, ¿no? Era como la fábula esta del pastorcito mentiroso, ¿no? Mucha gente diciendo ahí viene, y no venía, entonces decían, todos nos relajamos, la complacencia fue bastante grande, y ahora, bueno, se pagan las consecuencias también de un exceso de flexibilidad o de expansiones fiscales y monetarias a nivel mundial, que hoy se reflejan en estas tasas de inflación que sorprenden en muchos casos y que marcan récords en términos de los últimos tasas de inflación que son las más altas de los últimos 40 años, ¿no? Entonces, eso genera un poco de temor, sobre todo cuando uno analiza los últimos meses de inflación, pero yo creo que los bancos centrales tienen todavía la munición pesada como para que esto no pase a mayores. Obviamente, el mundo, digamos, tiene las recetas básicas, cada país tendrá que adaptarlas a su realidad concreta y a su situación política. Los economistas, ¿viste? Generalmente está la idea de que los economistas más ortodoxos o liberales somos absolutamente ingenuos en materias políticas. No lo Mm, somos. no, Sabemos claro que que hay no. condicionantes políticos. El punto es que en muchos países esos condicionantes durante algún tiempo especulan con decir, bueno, no tomemos medidas antipáticas, vemos si la frenamos fácil o de otra manera la inflación. El problema es que en Argentina, ¿viste? Nadie quiere tomar esas medidas antipáticas nunca. Entonces, la inflación es un fenómeno endémico. Yo siempre el número preferido que uso es que en los últimos 70 años de historia, solo 13 años tuvimos un dígito Fortísimo. de inflación. Entonces, o sea, y el promedio, sacando la hiperinflación anual de esos 70 años, es del orden del 80% anual. Por lo tanto, la mayoría de los argentinos no vivió esa tasa de inflación que yo te estoy acumulando en ese promedio de 70 años, pero muchos otros sí vivimos tasas de inflación y uno se va acostumbrando. O sea, yo hoy ponía el ejemplo de una empresa, decía, imagínense en cualquier país del mundo que uno agarra el Excel a ver cuánto invierte, cuánto va a producir, cuánta plata, y le pone como insumo que la inflación va a ser 50%. Sí, sí, es Y alguien delirante. dice, pero ¿estás seguro? ¿Estás seguro del 50% en Y puede 2022? serlo, puede ser no. Y realmente me conformo con que sea 50%. Me conformo con que sea 50% y no sea más del 50%. Y eso es una locura, no me digas, ¿no? O sea, que pensemos todo, que bueno, mientras sea del orden del 50%, tan mal no vamos a estar. Y estamos muy mal, ¿no? Entonces, me parece que falta, y el gobierno no te ayuda porque también relativiza el problema, ¿no? Cuando dice es este tema, es este otro, cuando Guzmán presentó la última aparición pública del ministro Guzmán, 10 objetivos, el 10º era frenar la inflación, no era el número 1.
Y puedo asegurarte que creo que todos los que vimos esa presentación, los otros 9 no nos acordamos qué decía. No, pero aparece ahí décimo el Entonces, último. por eso, entonces digo, ese relativismo, esta idea de que se puede seguir usando las mismas recetas, la verdad que llevan también a que la gente se acostumbre y diga, bueno, la inflación en Argentina es 50% y si ese 50% estamos bien. Y eso también te genera toda una dinámica, como decía vos, política, donde a mucha gente le cuesta, incluso en la oposición, decir que la prioridad es frenar la inflación y que si hay que tomar medidas antipáticas para hacerlo, hay que tomarlas de todas maneras, ¿no? Claro. Luis, nos quedamos un rato más afuera en Washington con el Fondo Monetario Internacional porque yo te escuchaba hace algunas semanas, eras uno de los pocos economistas que marcaban con gran atención la suerte de trampa en la que el gobierno se ha metido a sí mismo con la discusión parlamentaria que va a terminar teniendo cualquier potencial acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso no va a ser un detalle menor el día que finalmente se discuta en el Congreso, ¿no? Ahí quedó bastante claro porque algunos economistas, también Carlos Melconian empezó un poco a insistir con el tema, Hernán Lacunza. Tratamos de poner en claro que lo que dice la ley de sustentabilidad fiscal, que es una de las razones por las cuales habría que enviar al Congreso el programa con el fondo, es que lo que tiene que discutir el Parlamento es el programa de endeudamiento, o sea, la refinanciación de la deuda, ¿sí? En ningún lado está escrito que tiene que discutir el programa económico que está detrás de esa refinanciación de deuda, ¿no? O sea, el fondo te refinancia y quiere cerciorarse de que te refinancia de una manera de la cual vos vas a estar en condiciones de honrarla, ¿no? Entonces, te fija metas, te dice, bueno, anda por acá en materia de inflación, de reserva, de déficit fiscal y demás. Eso no tiene por qué discutir el Parlamento. Ahora, el fondo dice, queremos un acuerdo con amplio consenso. Y el gobierno, yo creo que, como para tirar también la pelota un poco del otro lado, dice, el consenso que reclama el fondo es que tratemos todo el Parlamento, el programa y todo en el Parlamento. Ahora, yo sinceramente te digo, si yo fuera asesor de la oposición, que no lo soy, eh, yo diría, tampoco es cuestión de aprobar cualquier programa, ¿no? O sea, porque este es un programita que está hecho como para zafar de ambos lados, tanto del lado argentino como del lado del fondo, pero no es el programa que Argentina necesita. Entonces, yo creo que espero que haya un tratamiento serio de la cuestión de la refinanciación, porque también la refinanciación, cuidado, suena muy lindo, la pateamos después del 2025, a 10 años y demás, pero seguimos pateando, ¿no? O sea, sistemáticamente es como que yo siempre digo, yo discutía con mis padres porque yo tenía que pagar mi jubilación y la jubilación de ellos. Ahora Claro. mis hijos van a tener que pagar mi jubilación y la de mis padres, y mis nietos van a tener que pagar la de ellos, la de los hijos, la de los padres, la de nosotros los abuelos, y si alguno bisabuelo queda vivo, que cada vez quedan más, Claro. también la van a tener que pagar. ¿Y por qué pasa eso? Porque vamos pateando todo para adelante, la deuda previsional. Entonces, digo, llega un momento en el cual, en algún momento, en algún punto que sí, bueno, basta muchachos, seguir pateándola para adelante, hagamos algo serio. Ahora, claro, uno mira con quién pues, se puede hacer eso serio y te llenas de dudas, ¿no? Es como que decís, bueno, mejor colgate del arco, colgate del travesaño y aguantala, porque no vas a tener márgenes más que para eso. Y ese es un problema porque todos nosotros corregimos hacia abajo nuestras perspectivas sobre el país, los inversores internacionales también lo hacen, y Argentina queda así chiquitita, condenada, si querés, a crecer tal vez en algún momento más adelante, pero a tasas muy bajas, ¿no? Mientras tanto, le buscamos la vuelta, si es que podemos, a hacer las cosas de manera más sustentable y con una visión de más largo plazo. Pero te diría que hoy me parece que el tema este vos fijate lo que pasa, ¿no? Es como Sí. diciendo, se tiran la pelota, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer el acuerdo, pero lo aprueben ustedes también, ¿no? Así no sé, no me parece que sea la mejor manera. Aparte del gobierno debería, a mí me gustan más los gobiernos que gobiernan, ¿no? Claro, que Que toman estemos de acuerdo con decisiones, cómo. que tienen ideas y que las argumentan y Claro, las y la llevan empujan. adelante, la llevan adelante. Después vos podés estar de acuerdo o no, pero no, el vamos viendo es lo más parecido al gradualismo de Macri que hemos visto.
Y yo te diría que lo que anunció Guzmán el otro día es la continuidad misma. Entonces, como que nos cuesta mucho recrear expectativas sobre la base de la continuidad, el gradualismo y demás, ¿no? Entonces, me parece que ese más de lo mismo permanente, vamos viendo si, bueno, si se nos complica algo, lo vemos cómo lo resolvemos, hace que toda la toma de decisiones económicas en Argentina esté en esa trampa, ¿no? Luis, dos preguntas más y no te robamos más tiempo en esta jornada. Luis, vos no sos viejo, sos experimentado, llevas una cantidad de años impresionante analizando la economía argentina. ¿Luis Seco todavía se sigue sorprendiendo con lo que sucede en nuestro país o ha perdido la capacidad de sorpresa? No, no, yo me sigo sorprendiendo, aunque el otro día escribí una nota, cuando digo el otro día creo que fue en 2020, y me senté a escribir y escribí, incluso toda la introducción la hice diciendo que cada vez que me siento a escribir tengo que hacer un esfuerzo enorme por ser original porque los problemas siguen siendo los mismos, ¿no? Ahora, eso que uno dice, bueno, entonces no te sorprende nada en Argentina, no, es sorprendente, porque es sorprendente que vos y yo, cada vez que hablamos, tengamos que hablar siempre de lo mismo y que no podamos cambiar casi nada el argumento, salvo esto de decir, bueno, ahora es el Parlamento, ahora está la otra cosa, ahora es la Empresa Nacional de Alimentos, ahora la Empresa Nacional de Sí, la Alimentos. Junta Nacional de Granos, lo digo, son todas repeticiones de las mismas Digamos, uno historias. dice, bueno, a mí no me sorprende porque lo intentó Venezuela y le salió mal, Argentina tiene intentos parecidos en el pasado. Sí, pero es sorprendente que en esta altura del siglo XXI estemos hablando de la Empresa Nacional de Alimentos para resolver la inflación. Entonces digo, lo sorprendente es nuestra capacidad para equivocarnos siempre con lo mismo. Entonces, uno escribe y hace memoria, como decís vos, tenemos la suerte. El otro día, creo que te lo comenté en un programa a vos y no sé si estaba Adriano Mandolesi Sí, o Ale un Bongiovanni. amigo, los dos. Un libro, escribí un libro, leía un libro de un tal Higgins sobre historia. Es un libro muy chiquito de historia contemporánea que está buenísimo, porque hace un sobrevuelo de toda la historia a una velocidad increíble y está muy bueno. Y en la introducción el autor, que tiene más o menos mi edad, dice, a toda generación nos llega el momento en que nuestra memoria se convierte en historia. Hmm. Entonces, cuando vos me decías esto, pensé en eso, ¿no? Es como que la memoria de muchos de nosotros es la historia. Entonces, es como que empieza la confusión en el sentido de decir, bueno, yo la viví, ya sé cómo es, no me la tiene que explicar nadie y demás, pero surgen estas cosas y vos decís, pero ¿cómo puede ser que sigamos hablando de lo mismo después de 30 años? Digamos? Yo sé que me recibí, voy a cumplir hace 35 años que me recibí de economista. Siempre quise ser economista, salí de la primaria con las ganas de ser economista, y me inscribí en un colegio comercial para tener algo de economía. O sea que estoy también leyendo economía desde que soy chico, digamos, ¿no? Claro. Y uno dice, pero ¿y la Argentina? Y sí, digamos, en Argentina es increíble, lo sorprendente es que no podamos hablar de nada diferente en las últimas 6 7 décadas, ¿no? Luis, la última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados. El programa se llama La Inquietud, es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Luis Seco? A mí me inquieta mucho esta falta de... No quiero ser demasiado profundo, ¿no? Pero me inquieta San Lorenzo, obviamente, pero me inquieta muchísimo, muchísimo la falta de visión de tantas generaciones que hemos tenido hasta acá, que no se dan cuenta de que cada vez que se disfoltea una deuda, se renegocia una deuda, se patea para adelante un problema, la pagan las generaciones que siguen, ¿no? Y esas transferencias intergeneracionales, que podemos llamar en términos generales de ingresos, pero que son de problemas, hacen de la Argentina un país bastante particular. Yo, la Argentina de mis abuelos, en la época de mis abuelos, de mis padres, mis abuelos tuvieron a mi papá, digamos, a principios del siglo XX, o sea, 1920 y pico. Mi viejo me tuvo a mí en los 60, y eran momentos en los que en la Argentina valía la pena tener hijos. Yo tuve mis hijos en los 90, ¿sí? Entonces, como que hay ¿no? Como una cadena ahí, ¿no? Mis abuelos que vinieron de Italia a fines del siglo XIX tuvieron sus hijos en las primeras décadas del siglo XX, mi viejo me tuvo en los 60, yo tuve mis hijos en los 90. Digo, fueron años como que valía la pena tener hijos.
sea, era como que Argentina, che, la verdad que hay algo que le podemos dejar mejor a lo que nos tocó vivir a cada uno de nosotros. Hoy me parece que esa idea de que los chicos sienten que pueden estar mejor que sus padres se ha roto. Y eso me parece que hace un país que es una realidad inquietante, ¿no? Porque en general la lógica es la otra, ¿no? Que los chicos sientan que pueden estar mejor que sus padres. Luis, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Un gran placer y hasta pronto. Lo teníamos a Luis Seco aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.